Muy bien. Erev Tov, Laila Tov, bienvenidos a nuestro encuentro. Gracias por llegar. Vamos a hacer nuestro estudio Leilui Nishmat, la elevación del alma de nuestro querido Mijael Ashkenazi ben Tzvi ben Malka, Miguelito Ashkenazi, hijo de Tzvi y Malka, de la señora Berta Beile Faham Bat Jaya Clara, y del hermano de una querida alumna, Gabriel Ben Meir Betzipora, Zichrono Libraja, que falleció el 24 de Tamuz del año hebreo que pasó. Y Leavdil, y para salvar las diferencias, vamos a pedir por la refuah shlema de alguien que comparte con nosotros nuestro sheur, que es Víctor Binokur, Zeev Víctor Ben Haná, que Kadosh Baruj Hu le envía refuah shlema, y de un querido amigo como es José Caro Ben Sará, que Kadosh Baruj Hu le envía refuah shlema. Moray Barabotay, estamos viviendo la intensidad de los días de Jacob Avinu. A pesar de que Jacob ya es un hombre centenario, que ha alcanzado ya los 100 años de edad, su vida todavía recorre altos y bajos, escenarios que representan la vida, como anunciamos en los shiurim distintos que fuimos dando eventualmente, porque la vida de Jacob, como la vida del ser humano, como la nuestra, no es una meseta. Es simplemente altos y bajos, crestas y valles, y en eso transcurre la vida. La dificultad de Jacob es no tener esos momentos, y por eso Jacob ha sido designado como el selecto entre los patriarcas, no porque sea mejor o peor, sino porque es único. Cada patriarca tiene su propio recorrido. Abraham, desde lo bajo hacia lo alto; Yitzhak, que vive prácticamente una meseta, a pesar de que los movimientos telúricos los tiene dentro de su casa, no en su vida, pero en su vida familiar. Y Jacob es el hombre que de lo alto pasa a lo bajo, y de lo bajo va a pasar a lo alto, y va a estar en ese movimiento constante. Hoy nos toca, en esta semana, Perashat Vaishlach, que tiene que ver ahora con el momento fundacional de Jacob. Ya tiene su familia, tiene sus hijos. Esperamos por el nacimiento de Binyamin. Pero ahora es el momento fundacional, es el momento de regresar a casa. Ese hombre que se fue hace 20 años y que en realidad han transcurrido 34 años desde que se fue, porque acuérdense ustedes que estuvo 14 años antes de irse estudiando en el Bet Midrash de Eber. Sabía mucho de la fe, sabía mucho de la Torá, sabía mucho de su abuelo Abraham, que había estudiado 15 años con él, sabía mucho de su padre Yitzhak, sabía de lo que representa ser el heredero espiritual de una tradición viviente, lo sabía. Pero fue a estudiar no al Bet Midrash de Shem, sino al Bet Midrash de Eber. ¿Quién era Eber? El bisnieto de Shem, cuarta generación, quinta de Noach. Eber es la preparación del hombre frente al mundo externo. Jacob tiene que vivir ahora y aprender. Cuando se fue, 14 años, tuvo que aprender relaciones externas. Tuvo que saber cómo vivir en un mundo que ya no es la tienda de él, sino que es un campo, y un campo traviesa. Campo abierto, con dificultades, con hombres que lo van a engañar, con familiares que lo van a engañar, que lo van a embaucar, que lo van a esclavizar, con una dificultad existencial profunda que lo va a llevar a Jacob a tener que encontrarse de vuelta con la fuente de su vida, que es su fe en su Creador. Y por eso, 14 años antes de irse, más 20 años en la casa de Labán, suman 34 años. En la vida de una persona, 34 años, en el promedio de los 70, es la mitad de la vida. No es poco, tampoco es mucho. Pero que en última instancia ahora Jacob está volviendo a la tierra para encontrarse con sus afectos. Su mamá, su papá. No sabe que su mamá ya no está más. No lo sabe.
todavía tiene que llegar a su padre, pero antes tiene que pasar un obstáculo. El obstáculo para él, creado por él, es Esaú. Porque él sabe lo que 34 años atrás reverbera como eco en la vida de Jacob. Lo que su madre le dijo: ¿por qué los habré de perder a ustedes en un mismo día? La madre le dijo: tu hermano quiere matarte. Seguramente tú te vas a defender y por lo tanto puede ser que los dos mueran el mismo día. Y yo no quiero. Y entonces te tienes que ir. Hay alguien que tiene que salir de ese lugar y es él. Pero sabe que Esaú dijo: cuando se terminen los días del duelo de mi padre, entonces voy a matar a mi hermano. Esaú no puede pensar en otra realidad para Jacob que no sea la muerte. Y Jacob, ahora que vuelve a la tierra de Canaán, sabe que, bueno, tiene al oso de sus espaldas. ¿Cuánto puede haber cambiado Esaú en esa realidad? Mucho, poco o nada. Pero bueno, decían que el mono, aunque se vista de seda, mono queda. Y entonces eventualmente todo lo que es Esaú en la vida de Jacob sigue siendo un acertijo. No sabe quién es, si es su hermano o si es Esaú. Asireni nam miyad ahi miyad Esaú. Eso es lo que dice Jacob en su plegaria, hermosísima. Sálvame de las manos de mi hermano, de las manos de Esaú. ¿Para qué dice de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú? Porque no sé si va a trabajar, va a actuar como mi hermano o va a actuar como Esaú. No lo sé. No sé quién es el que está enfrente mío. Lo más doloroso en la vida es que tenés un hermano y no sabés quién es. Y esa es una dificultad agregada todavía, cuando no sabes reconocerlo. Nosotros elegimos hoy un párrafo dramático, difícil, para poder estudiar con Rashi. Y los Rashi que vamos a estudiar son Rashis largos. Rashi generalmente es hombre de poca palabra. Explica en forma lacónica muchos textos. Quiere decir, lo dice en forma concreta. Esto es esto. No sé por qué se extiende tanto, o digo, sí sé por qué se extiende tanto, en este párrafo particular, donde Jacob nos va a decir la perashá. Jacob se queda solo. Veamos por favor la página primera que ustedes tienen. Estamos en el comienzo de la perashá. El capítulo es el 32, el versículo es el 23. Dice la Sagrada Torá, la primera hoja, ¿sí? Beyakom Balaila, está ordenado por hojas, ¿sí? Beyakom Balaila hu, Baikach et sheten ashav, beet shete shivhotav, bet achad asar yeladav, bayabor et ma'abar yabok. Y se levantó esa noche, tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabok. ¿Bien? ¿Qué hizo Jacob aquí? Jacob está frente a la tierra. Todavía está de la margen oriental del Jordán y tiene que pasar de la margen occidental del Jordán. Está en un lugar que se llama Ma'abar Yabok, el paso de Yabok. Como si fuera un puente, pero no es un puente. Es un paso natural que está allí. Pero lo curioso del texto es la noche. Vaya con Balaila. ¿A quién se le ocurre trasladar a la familia, la mujer, los hijos, su tesoro más preciado, por un vado, wadi, que es un río, que es un pasadizo, el pasaje de Yabok, en medio de la montaña, para cruzar el río Yardén, en la noche, cuando hay cero iluminación? La angustia de Jacob es muy grande, el temor de Jacob es mayor, el no poder conciliar con la realidad lo hace tomar medidas que a veces son más arriesgadas
que lo que le espera al día siguiente. Por lo tanto, veamos ustedes que el pasuk nos dice a nosotros que pasó a sus mujeres y a sus 11 hijos ¿y a dónde los pasó? A sus 2 siervas, a Bilá y a Zilpa, por supuesto, y a los 11 hijos de todos, y pasa el Mahabar de Yabok. Veamos lo que dice aquí en el versículo 23 de Rashi. Rashi nos alerta sobre los 11 hijos. ¿Encontraron el Rashi? Saben cómo ubicarse ya dónde está Rashi, ¿verdad? La pregunta que Rashi hace es algo que le molesta. ¿Qué es lo que le molesta a Rashi? Dice, ¿y dónde está Diná? Dice, 11 hijos, pero tenía 11 hijos y una niña. Rashi se queda preguntando por quién, por la que no es mencionada. Entonces Rashi necesita, el problema de Rashi, la dificultad de Rashi es, ¿por qué la Sagrada Torá no menciona a Diná? La Torá no la menciona explícitamente, ¿por qué? Porque Jacob la había metido en un cofre, encerrándola allí, con el objeto de que Esaú no la viera y quisiera tomarla por esposa. Pero Jacob fue castigado por impedírsela a su hermano, ya que ella quizás hubiera logrado que Esaú regresase al buen camino. Y por eso, por haberle quitado la posibilidad de regresar al buen camino, su hija Diná cayó en manos de Shem. ¡Wow! Un midrash sumamente complicado. Dice, ¿qué hizo con Diná? Diná ya estaba una adolescente. Diná la puso en un cofre, quiere decir, la puso dentro de un cajón para ocultarla de quién, de Esaú. Jacob se acuerda de su hermano. ¿Y qué se acuerda de su hermano? Que era un hombre proclive a las mujeres. Ya en vida de su padre tomó a 2 mujeres de Canaán. Y cuando se dio cuenta de que su papá lo mandó a Jacob, a lo de su tío Labán, a buscar una mujer allí, se dio cuenta Esaú que no le gustaban las mujeres de Canaán y fue y tomó una mujer, la hija de Ismael. O sea que no le cuesta nada tomar mujeres a Esaú. Y Jacob tiene miedo de qué? De que Diná... Sí, no, pero Jacob trabajó por una mujer sola. Lo que pasa es que fue engañado, tuvo 2. Y después, cada mujer le dio a su sierva. No es que él las tomó porque él las quería tomar. Pero en última instancia, la multiplicación representa la voluntad de las mujeres, no de él. Pero, aún así, todo el marco de Jacob, a pesar de la multiplicidad de mujeres, debemos analizarlo desde la perspectiva de la Kedushá, de la santidad del matrimonio. Lo de Esaú es una proclividad a lo sexual nada más. Entonces, si Jacob tiene miedo de que este Esaú ponga sus ojos en quién, no en las mujeres de Jacob ni en las concubinas de él, ya están, y Rachel está embarazada, sino que vea a la niña de 12, 15 años y que diga, la quiero. Entonces la quiso ocultar. Lo que más llama la atención de Rashi no es eso. Lo que llama la atención era de qué, que porque hizo eso, aparentemente tuvo un castigo Jacob. ¿Por qué? Porque dice que Ulay, tal vez Diná, hubiera hecho ¿qué? Que Esaú pudiese ¿qué? Cambiar. Y como se le quitó la posibilidad de la teshuvá a Esaú, Diná fue tomada por Shem y fue violada. Esto es muy duro. La verdad, perdónenme, pero es muy duro. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que a veces yo no puedo cambiar el rumbo de la historia. Está siendo el Midrash. Que hay hechos que parecerían estar signados y que si yo quiero torcer ese rumbo, entonces la consecuencia va a ser muy negativa para mí. Claro, Jacob puede dudar de su hermano Esaú. Y como duda de él, duda de que Esaú pueda cambiar. Jacob tiene hechos delante de sí. Y lo que no quiere es que su hija pase a ser patrimonio de quién, de Esaú. Está tan seguro de que Esaú
va a poner sus ojos en la niña que Jacob la quiere evitar. En el sentido de protección a su hija, no se está dando cuenta Jacob, dice el Midrash, que la está desprotegiendo. La va a sacar de las manos del lobo y la va a poner en las manos del oso. O del oso y en la mano del lobo. ¿Se dan cuenta? Entonces a veces la vida de cada uno, todos somos previsores, todos queremos en última instancia pensar en una dirección en la cual tenemos que tomar este camino, esta forma de ser, esta forma de actuar, y debo tener todos los elementos controlados o bajo mi control, y de repente la realidad dice que no todo está bajo tu control. Y Rashi se encarga de decir dónde estaba Dinah. Le llama la atención, pero lo que está buscando no es que está guardada en un cofre, sino que ¿por qué la guardó? Jacob no quiere que emparentarse con ¿quién? Con su propio hermano. No quiere relaciones con Esaú. Y de repente, por no tener relaciones con Esaú, ¿con quién tiene relaciones? Con Shem. O sea que a veces salimos de un lugar que parece negativo y nos ponemos en otro lugar que es el infierno, que es prácticamente el precipicio. Y esa es la dificultad que trae Rashi aquí. Cuando dice el nombre de Yabok, como ustedes ven, dice que Yabok era el nombre de un río. O sea que Ma'abar Yabok, Rashi se encarga de explicarnos que no es el nombre de un lugar geográfico, una ciudad, sino que es el nombre de un río. Ma'abar Yabok. O sea, es el desfiladero por donde se cruza el río. No es el nombre de una ciudad. Y eso tenemos que tenerlo en claro. Muy bien. Rashi no se ocupa de la noche. Versículo 24 dice, Baikajem los tomó y los hizo atravesar el arroyo e hizo pasar lo que poseía. ¿Los tomó? ¿A quién? A todas las familias. Vaya'avirem. Y los hizo pasar, atravesar el arroyo. Ahí está el Nahal, el arroyo Yabok. Vaya'aver et asherlo. E hizo pasar todo lo que poseía. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá hay algo que parecería estar de más y Rashi le llama la atención. ¿Qué es lo que le llama la atención a Rashi? Et asherlo, lo que poseía. Ya dijo que pasó todo. ¿Qué es lo que poseía? ¿Me entienden? La pregunta de Rashi. Entonces, dice Rashi, los animales y los bienes transportables. O sea, si ya hizo pasar a la familia, ¿qué más tenía que pasar? Entonces Rashi dice, después pasó los animales y todos los bienes muebles. Y Jacob actuó como un barquero, transportando las cosas de una ribera a la otra. ¿De acuerdo? Esa es la tarea de Jacob. Entonces lo primero que pasó, ¿qué fue? Las vidas, las almas de su familia. Y después pasó sus animales. Y después pasó sus propiedades. ¿De acuerdo? Y está bien que Rashi lo aclare. Y acá viene el momento más dramático, tal vez de la perashá, a mi humilde entender. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que despuntó el alba. Todos conocen esta parte del relato. Jacob se quedó solo, dice la Torá, y un hombre luchó con él, Vayabek Ish, Aimó, Ish, Adalot Shahar, hasta que despuntó el alba. Como ustedes ven, aquí hay una realidad que es nueva para Jacob. ¿No? Jacob se queda solo, no sabemos por qué. Por otro lado, Vayavek, la palabra confrontar, lucha, Ma'avak, es la palabra moderna en el hebreo por conflicto. Acá hay un conflicto. Si estuviéramos hablando psicológicamente, hay un conflicto a resolver. Atalot Shahar, hasta el amanecer. Como que hay un tiempo en el cual se produce el conflicto
y que hay que resolverlo. No puede ser una lucha física de ninguna forma. Bueno, entonces veremos qué puede ser. Porque si... ¿Cuánto puede una pelea? ¿Cuánto puede una pelea entre dos hombres? Minutos. No puede durar toda la noche. No puede durar una hora, no puede. Claro, le dañaron. Salvo Claro. que cada 3 minutos vayan a la esquina y no hay manera. 12 rounds. Pero así duraría toda la noche. Bien, es una buena observación. Pero acá dice, Vaibater y Jacob levadó, sabemos que es de noche. Jacob se queda solo, hay un conflicto que no sabemos cómo ni por qué, y Jacob obviamente pelea o confronta hasta el amanecer. Vamos a ver qué es lo que Rashi nos dice. Vean ustedes el versículo 25, y Jacob quedó solo. A ver qué le llama la atención del versículo. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice, había olvidado unas vasijas pequeñas y volvió por ellas. ¿Qué quiere decir? Que si dijimos que primero pasó la familia y después pasó todo lo que poseía, quiere decir que pasó todo. Entonces, ¿por qué se quedó solo? Se supone que Jacob está yendo y viniendo, ¿no? Primero pasó la familia, volvió, llevó los animales y los bienes muebles, pasó. Y ya después de eso, ¿qué tenía que hacer? Quedarse del lado, ya del otro lado de la ribera, mejor. Sin embargo, dice que Jacob vuelve, o por lo menos dice que se quedó solo. Quedarse solo de este lado no puede ser, de este lado sí. Y Rashi que dice, se olvidó pequeñas vasijas y se volvió por ellas. ¿Qué significa esto? Pajim Getanim. Ahora que viene Hanukkah, viene el paj, ¿no? La vasija de aceite. Hablando de recipientes. ¿Qué significa este comentario de Rashi? ¿Para qué me dice que se olvidó de vasijas pequeñas y volvió por ellas? ¿Tenía que haber vuelto o no tenía que haber vuelto? Si te olvidaste un pocillo de café, o 2 cucharitas, o te olvidaste un tenedor y un cuchillo, o te olvidaste el juego de té de la abuela, ¿tenés que volver por eso? Ya pasaste todo tu campamento, la vida de tus hijos, la vida de tus mujeres. Ahora pasaste todos tus bienes. ¿Qué importa ahora si me quedé con un vaso menos o un vaso más? Rashi lo que dice es que Jacob es tan meticuloso que vuelve incluso, ¿por qué? Pajim Ketanim, por vasijas pequeñas. Lo que agrega la Gemara es algo interesante. Mikan shetzadikim Habib laem mamonam yoter migufam. ¿Saben qué significa eso? El Midrash dice que los tzadikim, los hombres justos, ponderan mucho más sus bienes materiales que su propio cuerpo. Quiere decir su propia seguridad corporal. Ellos valoran más sus bienes materiales. Dice, bueno, qué novedad me están dando los jajamim con respecto a los tzadikim. Un tzadik pone más énfasis en el valor que puede llegar a tener el teléfono de él, más que el libro, más que la vida de sus hijos. ¿Cómo es esto? Un midrash muy complejo. Rashi Be'etzem me está diciendo en realidad que está cumpliendo con el midrash. ¿Por qué vuelve? Por vasijas pequeñas. Explica la Gemara por qué el hombre justo valora cada cosa material que tiene. Porque todo lo que tiene el hombre justo lo consiguió por medios justos. No robó nada. No le debe nada a nadie. No lo compró en una casa de empeños. No engañó a nadie para comprar eso. Todo lo que tiene lo ha ganado y lo ha comprado en buena ley. Y por eso el hombre justo valora lo que tiene, aprecia lo que tiene. Y ese es un valor agregado que tiene la justicia del hombre que es justo. Porque nosotros que vivimos en el mundo de lo descartable, hemos pasado a descartar a todo, hasta las personas también. Y todo lo que genera el esfuerzo de lo que conseguía mi abuelo eventualmente o mi padre hace 50 o 70 o 100 años atrás,
Hoy en día, lo que se rompió se compra de nuevo. Porque nos han acostumbrado así. ¿A quién se le ocurre ir a arreglar algo que pertenece a un mundo y dice, pero hoy en día, por lo que sale, podés comprar otro? Pero tzadikim habibim laem amonam yoter migufam. Los hombres justos que saben que lo que gastaron lo gastaron de su propio peculio y que saben de que eso le pertenece, le importa tanto un jueguito de té de porcelana de la abuela como su propia seguridad personal. Y eso es lo que dice Rashi. Eso es lo que volvió por las vasijas pequeñas, que aparentemente uno no lo haría, porque después cuando llegue al shopping de Shem o de Kenan voy a comprar algo allí. Lo que no tengo lo compro, pues ya está hecho. Entonces dice Vayabek ish imo. Entonces dice que un hombre luchó con él. Ahora tenemos un Rashi un poco largo. ¿Vieron el Rashi largo? 25. Vayabek, un varón luchó. Vamos a entender. El sabio Menahem ben Saruk explica esta frase literalmente en el sentido de un hombre se empolvó, relacionando el verbo utilizado aquí, Vayabek, con la palabra abak, polvo. Este verbo implica aquí luchó, porque cuando peleaban ambos contrincantes levantaban polvo con sus pies a causa de sus movimientos. ¿Está bien? ¿A quién trae aquí Rashi? A un sabio llamado Menahem ben Saruk. Menahem ben Saruk es uno de los lingüistas españoles de excelencia. Yo quiero que sepan que en la España medieval, en el siglo de oro español, siglo XI, XII, existieron sabios que sabían a la perfección la gramática hebrea. Ahí tienen a Rabbi Yonah Gerundi, que escribió el Sefer HaSharashim, el libro de las raíces, cada verbo. Estaba Menahem ben Saruk, que es otro de los grandes gramáticos hebreos. Y entonces él toma la palabra Vayabek, citándolo a Menahem ben Saruk. Abak es polvo. Y dice, en un elemento tierra seca, cuando dos personas pelean entre sí, levantan polvo, la polvareda. Y como estuvieron peleando, ese es el polvo. Eso es lo que piensa Menahem ben Saruk, y Rashi lo trae para poder ilustrar su pensamiento. ¿Y qué dice Rashi? Pero a mí me parece que el verbo Vayabek significa fajarse o entrelazarse. Ah, muy bien. No significa levantar polvo. Significa como entrelazarse. Quiere decir mano y otra mano. Y se juntan los cuerpos y no se pueden separar uno de otro. ¿Entienden la diferencia? No estamos hablando del fenómeno que despierta esa confrontación, sino de cómo quedan los contrincantes. Hay luchas hoy en día, ¿verdad?, en la cual el arte pasa por poder entrelazarse con el otro. No sé cómo se llama la lucha, pero debe haber. ¿El sumo? No, el sumo es Lucha libre grecorromana. lucha libre, lucha grecorromana. Muy bien. Entonces, donde se entrelazan. Y él dice, y en su origen es un término arameo utilizado con frecuencia en el Talmud. Dice el Talmud, Sanedrin, después de estar atados a él, de aviku. Aviku, de aviku, viene de abak. De aviku en el Talmud es estar entrelazados. Y las entrelazó con anillos. Avik, betabaut. Así pues, el verbo vayabek significa entrelazarse. Pues de hecho así suele ocurrir cuando dos individuos se esfuerzan por derribarse uno a otro, dice Rashi. Uno sujeta al otro y lo rodea con sus brazos. O sea que los dos están hablando de que hay una lucha, ¿verdad? La diferencia está en qué produce la lucha. Si produce polvo, levanta mucha polvareda,
por el escenario o si la lucha habla de que las personas quedan entrelazadas entre sí. Y nuestros maestros de bendita memoria explicaron que el varón que peleó con Jacob era el ángel guardián de Esaú. ¿Wow? El ángel guardián es Saró. Si ven el llamado 104, literalmente príncipe, Saró, ministro. Bajo este apelativo se alude a la fuerza espiritual que rige la vida y el destino de cada nación. En este caso, la que rige el destino histórico de la civilización que Esaú habría de construir. Según el Midrash, Jacob luchó contra esa fuerza espiritual. Ahí se acerca a lo que estaba pensando Ariel, que esto no es una lucha física, pero quedarse entrelazado y el polvo también me ayuda. Porque cuando hay polvo, ¿qué me pasa a mí? La dificultad primera, ¿cuál es? Que no es. Que no es. Que no ves. El polvo que se levanta no me permite ver. El estar entrelazado no me permite moverme. Y acá aparece al final lo que dice Rashi, citando a los Jajamim. Ellos dicen que era Sarosh el Esaú. ¿Cómo es esto Sarosh el Esaú? Sí. Cada cual tiene su emisario en el cielo. Shamayim es el límite para todos. Y cada uno tiene su lugar. Y allí están los ángeles buenos, los ángeles negativos y los ángeles positivos. Y cada nación tiene su representante. Y no lo vamos a poder evitar. Eso forma parte del escenario bíblico y de la concepción rabínica. Cuando decimos que Esa tenía su ángel guardián, la naturaleza de este ángel, en cuanto a calificándolo malo, bueno, o tendía hacia la maldad, de la misma esencia de Esa. Mejor. O sea, la tendencia de Sarosh el Esaú es a la medida de Esaú. La persona, en realidad, de acuerdo a la creación de los Jajamim, nos dicen que cuando yo hago o logro consumar una buena acción, estoy consumando también la creación de un ángel bueno. Y también cuando hago una mala acción, estoy consumando la acción de la existencia de un ángel negativo. O sea que todo depende de qué, de cómo yo me comporto, de cómo yo soy. Entonces, de una u otra manera, cuando la persona después de 120 años se va de este mundo, ¿no? Decimos a sus ángeles te confiará para que te cuiden en todos sus caminos. ¿Qué son los ángeles? Está la familia Shelmala, la familia celestial que pertenece a Kadosh Baruj Hu, pero allí arriba me esperan a mí todos ellos que van a decir Baruch Haba y van a mencionar todas mis obras positivas, y están los otros que van a decir pero también hizo esto y también hizo esto y también hizo esto. Y alevai que haya más de los buenos que de los malos en cuanto a lo que es la sumatoria de qué, de mi comportarme a lo largo de la vida, que es obviamente cuánto podemos considerar cada uno. Sarosh el Esaú es a la medida de Esaú, y Sarosh el Israel a la medida de Jacob, pero que hay siempre alguien que está preparado para hablar en mi nombre, aquel que va a actuar en mi nombre, aquel que va a llevar delante del Creador mi buena o mala acción. Y eso es lo que dice Rashi, Sarosh el Esaú. Entonces ahora hablamos. Para efectos prácticos, ¿qué quiere decir luchar contra una fuerza espiritual? Muy bien. Luchar contra una fuerza espiritual es difícil de entender porque si no es una fuerza física, ¿cómo lucho? ¿Verdad? Entonces, esa confrontación de lo espiritual significa, por eso para mí la palabra abak, como dije al principio, es conflicto. ¿El conflicto qué significa? Es algo de lo cual yo me veo atado, aprisionado, y que no logro salir de esa situación. ¿Verdad? Entonces, precisamente cuando uno se va a dormir, llamémoslo así, no estoy aplicándolo a Jacob, tiene sueños, ¿verdad? Y en el sueño, ¿qué es lo que pasa?
el conflicto se resuelve eventualmente porque en el sueño pasan cosas que parecen ridículas, porque solamente en un sueño pueden pasar, entonces se destraba eventualmente el conflicto. La lucha interior del hombre es una lucha con fuerzas espirituales. El marco, el mundo de la indefinición del hombre, el mundo de que el hombre a veces no puede resolver sus cuentas personales, eso marca la lucha contra las fuerzas espirituales. Y esa es una problemática que el hombre debe resolver. Tenemos las luchas físicas, que siempre parecería ser que hay un vencedor y un vencido, aunque nunca es así. Y en la lucha espiritual siempre no hay vencedores ni vencidos. Está el hombre que crece, cuando uno puede superar un enfrentamiento desde el punto de vista de fuerzas internas y contrafuerzas que dicen a la persona, ¿hago esto o no lo hago? Mi decisión de llevar a cabo una vida judía es una lucha interior también. Porque también debo decidir si todas las mañanas voy a ponerme tefilim o no. Y si voy a hacer tefilá con kavaná o no. Y si voy a decidir cuidar Shabbat en toda su dimensión o no. Y eso representa un conflicto espiritual. Que la persona lo puede resolver diciendo, sí, yo cumplo todo. Cuando le preguntan cómo lo cumple, ahí viene la dificultad. Pues se da cuenta que el parangón de eso, o el paradigma de eso, no es el mismo. Entonces aquí empieza la confrontación, la lucha interior. Y eso es lo que tiene Jacob. Es una lucha interior. Ahora pensemos que pasaron 34 años. Un hombre que parecía ser todo espiritual, cosa de que yo no creo que era muy espiritual, pero también era un hombre que sabía trabajar. Si no, no hubiera prosperado tanto en trabajo con su tío. Labán no le enseñó la profesión, Jacob ya la sabía. Entonces era un hombre también preparado para el campo. Nada más que toda su vida era un hombre dedicado a ¿qué? Al pensamiento, a lo filosófico, al estudio, menos al trabajo y más a la reflexión. Ahora estuvo dedicado más al trabajo y menos a la reflexión. Y ahora llega el momento en el cual Jacob tiene que enfrentar a resolverse los conflictos que tiene. ¿Y el primer conflicto cuál es? El número uno de la vida de él no es cómo llegar a la tierra. Llegar a la tierra es fácil. Es un problema geográfico. El problema es ahora, ¿qué hago para seguir viviendo? ¿Es Esav o soy yo? Ese es el tema. Nomás una pregunta. O sea, entiendo cuando uno tiene un conflicto, son fuerzas internas de uno que están en conflicto. Pero me da la impresión de aquí que el ángel de Esav, como que es una fuerza externa, ¿cómo es que se metió eso dentro de él? Pues, bueno, o sea, a lo mejor lo tiene, o sea, ¿tiene un Esav dentro de él? Esa es la pregunta. muy bien. Entonces, cuando tú leas el Darjei Noam de esta semana, vas a encontrar la respuesta, pero ya la diste. Muy bien. Jacob tiene un Esav adentro. No hay ninguna duda. Tú como Yehudí también tenés una Esav adentro. Que se exprese o no se exprese es otro tema. Pero muchas veces tenemos la actitud de Esav. No en vano, Rivka, cuando lo mandó a Jacob a recibir la bendición de su padre, la semana pasada, ¿no? En Toledo, perdón. Sí, eso estaba cubierto. Pero tú te acuerdas que aparte de ponerle la piel del animal aquí en su pecho, lo vistió con las ropas de Esav, las ropas más preciadas de Esav. ¿Para qué? ¿Para qué? El rabino de Gur, Hidushei Harim, da una idea fantástica. Dice que Rivka no pensó en el Jacob su hijo, pensó en el Jacob de las generaciones futuras que se va a vestir como se viste Esav, que va a comer lo que come Esav, que va a trabajar en los trabajos que trabaja Esav, que va a hablar en el lenguaje de Esav, que va a vivir como Esav y que va a decir, no tenemos diferencia entre yo y él, somos iguales, somos hermanos. Rivka entonces dice, bueno, por lo menos que se dé cuenta que la ropa es la ropa de Esav, pero el interior de él no es Esav, es Jacob.
que él encuentre al Jacob interior. Ese Jacob necesita la braja. ¿De acuerdo? Entonces sí, la fuerza es el conflicto interno. Yo tengo que hacer algo con mi Esaú. Esa sería la respuesta. Es verdad. Así lo escribí en el Argenoa. Lo van a ver mamás en casa. Así, tengo que hacer algo con mi Esaú. Pero bueno, porque cada uno de nosotros tiene esa realidad interior. Muy bien. Entonces dice, versículo 26, página 452. Pero al ver que no podía con él, golpeó el encaje de su muslo y se dislocó el encaje del muslo de Jacob al luchar con él. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Aparece Jacob con una sensación de dolor y vio que no podía con él. ¿Quién vio? El ángel de Esaú. Baigá, Bekaf Yerejo, golpeó el encaje de su muslo. ¿Y qué pasó? Bateca. Y se dislocó el encaje del muslo de Jacob a luchar con él. Hay algo que se desprende. ¿Está bien? Es como si el muslo, el músculo, es algo tirante, que está agarrado en forma tirante y de repente el golpe produce que se suelte ese músculo. Esa sería la imagen física. Rashi, eventualmente, como ustedes ven, trabaja este tema también en forma extensa. Golpeó el encaje de su muslo. Rashi se encarga de decirnos la anatomía. Curioso. El hueso superior del muslo, es decir, el fémur, que está hendido en la cadera, es denominado kaf en hebreo, como si fuera una cuchara, ya que la carne que está encima de él se asemeja al asa cóncava de una olla. O sea, ¿en qué sitio lo hirió? Si dice Rashi, miren qué detalle anatómico nos da. Se refiere al hueso de la cadera, al hueso del muslo, que es el fémur, que se denomina kaf, que está como en forma de cuchara, ya que la carne que está encima de él se asemeja al asa cóncava de una olla. El asa cóncava de una olla es de donde se toma la olla, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué es esto? Que el lugar exacto, dice la Gemara, en que lo hirió fue el nervio ciático, que es por donde pasa, es el nervio más grueso del cuerpo. Obviamente estamos hablando del muslo, acá, en esta articulación, la articulación entre la cadera y el fémur, donde el nervio ciático está allí pasando, obviamente, y viene el músculo cubriendo el nervio. Entonces el nervio, el hueso es como una cuchara, una forma de cucharón, y el músculo está arriba y por el medio pasa el nervio. Ahí fue el lugar de la herida. Es un dolor terrible. Dolor de la ciática. Sabemos lo que es el dolor de ciática, algunos de nosotros, y sabemos que es un dolor duro. Y sigue Rashi explicándonos excelentemente. Primero nos dio una clase de anatomía. Por primera vez. Y se dislocó, bateca. Este verbo significa que fue dislocado del sitio de su articulación, salido de su lugar. Un ejemplo análogo del significado del verbo bateca lo vemos en la frase, no sea que mi alma se aparte de ti, teca, donde literalmente significa quitar. Y en el lenguaje de la Mishnah, la expresión leka'akea betzatán significa arrancar de raíz. O sea que el término de la Mishnah habla también de algo que se arranca del lugar. Lo que fuera es el concepto que el muslo, el músculo del muslo, el músculo de aquí, en la parte posterior del muslo, se dislocó. Salirse de su lugar, del locum. Salir de su lugar. Y eso produce, obviamente, un dolor impresionante. Desde el punto de vista de lo sensitivo, ¿no? Muy bien. Esta es la sensación de Jacob física. Esto para que entendamos que a veces la controversia de lo espiritual
también conlleva un dolor físico. Y es verdad, porque el dolor, a veces el conflicto espiritual, lleva a la persona a sentir por ejemplo, una opresión. No sufre, gracias a Dios, de su corazón, pero tiene una opresión. Hay que hacer un diagnóstico muy fino, muy delicado entre lo que representa ese dolor, si es el dolor del corazón, dolor coronario, ¿no? A un dolor que está promovido por una angustia, que no es lo mismo. La persona que está angustiada tiene dolor, vaya. Y no es un dolor físico, pero lo siente como físico. Y el dolor coronario, Dios no permita que no lo sientan nunca. Es un dolor, se llama dolor precordial. Precordial es precordia, cardio, es el corazón. Que la sensación, como definida en los libros, es como si tenés la pata de un elefante sobre tu pecho. Que no lo sientan nunca. Entonces, de una u otra manera, todo esto lleva, eventualmente, o conlleva a una realidad muy fuerte en la vida de Jacob. Muy fuerte. Muy fuerte. Versículo 27. Vayomer, el hombre dijo: déjame ir, pues ya ha despuntado el alba. Pero él dijo: no te dejaré ir a menos que me hayas bendecido. Acá se produce un diálogo. ¿Vieron? Hasta acá no hablaron. ¿Quiénes sos? Nadie se presentó con nadie. Pero ahora que se produjo el alba, el hombre, ese ángel, le dice: déjame ir porque ha despuntado el alba. Y Jacob, ¿qué le dice? No te voy a dejar ir. Eso marca lo que Rashi dice, que están entrelazados, que están unidos. Está con él. No te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. No. Mi conflicto tiene que resolverse, dice Jacob. ¿Qué dice Rashi? Ki alá Shahar. Rashi nos lleva de vuelta al plano de los sabios. Y dice: y yo debo cantar el canto de alabanza a Dios del día. Quiere decir, los ángeles ministeriales tienen una misión. Cada día los ángeles cantan una canción de alabanza al Todopoderoso. Y esto demuestra para Rashi, ¿qué nos quiere decir Rashi? Nos quiere decir que este es un ángel, que se tenía que ir, porque los ángeles cantan de día. Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Sí? Keter y Tenur Leja. Como decimos la Kedushá de Shabbat. Malachim Amonai Mala y Mamejá Israel Kibutz se mata. Nosotros cantamos lo que los ángeles. Entonces el ángel le dice: déjame ir porque ya llegó mi turno de hacer una tefilá para Dios. A pesar de que es un ángel de Isab. No es Isab, es un ángel de él. Y tiene que cumplir una misión. Vino a una misión y se tiene que ir. Porque ya no puede seguir cumpliendo más de lo que puede. Como los ángeles que vinieron allá a Abraham. Entonces Jacob le dice: no te dejaré hasta que me hayas bendecido. ¿Qué significa bendecido? ¿Qué le pide Jacob? Está peleándose y ahora quiere una brajá. Dice Rashi, es decir, reconoce mi derecho a las bendiciones con las que mi padre me bendijo, a las que Isab objeta. Esto es muy fuerte. Entonces Jacob sabe quién es quién. Entonces le dice: ¿sabes qué? Esta lucha interior tiene que terminar ya. Yo llevo hace 34 años el estigma de que me robé algo que no era mío. Y mi hermano se queja de algo que yo me robé de él y que le pertenecía a él. Ahora, en la hora de la verdad, Jacob necesita, antes de ver a su hermano, escuchar interiormente y con claridad: reconoce mi derecho a las bendiciones con las que mi padre me bendijo.
y las que Isab objeta. Un Rashi impresionante. Porque esto significa que Jacob no le está pidiendo una braja, sino que esa lucha llega a aclararse. Y el aclararse de la lucha implica que esta es la realidad. Yo no robé nada. Y esto es la hora de echar aguas claras sobre el escenario de los hechos antes de que los hechos del encuentro se produzcan. Bayomer, el hombre dijo, versículo 29, ya no se dirá que tu nombre es Jacob, sino Israel, pues has luchado con lo divino y con los hombres y has prevalecido. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo llama? Ya no serás Jacob, sino Israel. El ángel no cambia el nombre de Jacob, por favor. El ángel está anunciando lo que va a pasar. Él dijo, bueno, entonces, dime que no objete más a Isab mis bendiciones. Entonces le da una señal que Kadosh Baruj Hu habrá de hacer a futuro. No lo va a decir ahora, lo va a decir después. Lo Jacob y Amer, ya no Jacob, Rashi, muy largo, muy largo. Es decir, no se dirá ya que las bendiciones llegaron a ti por medio de la trampa. Be Okba, Akov, Yaakov, el nombre. Esto es lo que dijo Esav. Ah, por eso se llama Jacob. Ya me ha dado 2 rodeos a mí. Primero me robó la primogenitura y ahora me robó la brajá, la bendición. Esav es un experto en raíces. No en bienes raíces, pero sí en raíces hebreas. Vayakbeni. Dice, este es un embaucador. Jacob dice, yo no soy embaucador. Yo no soy ese. No soy esa persona. De trampa y engaño, sino que soy noble. Bisrará. Srará quiere decir con la palabra zar, con altura, con poder y abiertamente. Entonces, ahora soy zar. De ahí viene Israel. Zar en el medio. Y posteriormente el santo bendito es. Vean a Rashi, para que nadie se confunda. Y posteriormente el santo bendito él se te revelará en Betel, en el mismo lugar que tuvo el sueño de la escalera. Allí él cambiará tu nombre y te bendecirá, y yo estaré presente allí y te reconoceré el derecho a las bendiciones. Impresionante. A esto se refiere lo que está escrito: el ángel, el que lloró y le suplicó a Jacob. ¿Y qué fue lo que le suplicó? Lo que ese mismo versículo dice a continuación: en Betel nos encontrará y allí hablará con nosotros, dice el profeta Osea, lo cual implicaba espera hasta que Dios nos hable allí. Pero Jacob no estuvo de acuerdo y contra su voluntad el ángel tuvo que reconocerle allí mismo el derecho a las bendiciones, y por eso está escrito aquí, lo bendijo allí, ya que el ángel le había suplicado que lo esperase, pero Jacob no aceptó. Pudiste contender con Dios y con hombres. Sarita, de ahí viene el nombre de Israel. Sarita es de Sar. Pudiste tener autoridad con Dios y con los hombres, con el ángel de Dios y con los hombres, dice Rashi, Esav y Labán, para que nos quede claro que la vida de Jacob no ha sido fácil. Versículo 30. Preguntó Jacob y dijo, por favor, declara tu nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob quiere conocer al ángel, quiere identificarlo. Y le dice, ¿por qué preguntas? Dice Rashi, nosotros los ángeles no tenemos un nombre fijo. Nuestros nombres varían según la misión para la que somos enviados.
Y esa es la realidad. Cada nombre de ángel representa una realidad diferente, no como los seres humanos. Los ángeles no tienen vida propia, tienen misiones. Cumplen la misión, ya terminó. No hay más. No tienen decisiones propias, no tienen elecciones propias. Bien, el final del episodio es un final muy intenso. ¿Cuántos seres humanos a veces son ángeles que aparecen en el medio de la nada? Sí, como El ya. nombre no es importante, importa la misión. Importa la misión, fundamentalmente. De lo que pasa. Para eso vino. El hombre es lo de menos. Yo necesito siempre identificar las cosas. Pero cada uno dice, mira, no todo pasa por identificar la cosa. Pasa por vivir la realidad. Pasa por poder apreciar la realidad. Entrelazarse. Mejor, unirse, aún en el conflicto. Algo de luz va a salir. Ese es el Jacob que sale vencedor. También sale herido. Sale vencido y sale herido. Siempre hay algo que se pierde de la integridad del hombre en todo conflicto. Sepámoslo. Salir vencedor significa poder superarlo. Nada más. Por eso se encarga la Torá de decirnos dos cosas finales. Jacob llamó el nombre de ese lugar Peniel, pues he visto a lo divino cara a cara y se salvó mi alma. O sea, pude ver a Dios cara a cara y se salvó mi alma. El sol brilló para él mientras pasaba Peniel. Acuérdense que había quedado toda la noche hasta el alba. Ahora salió el sol y él cojeaba de su muslo. Al final ya habla de la mitzvah del Gidan Hashem, que es otro tema. Por eso los hijos de Israel no deberán comer el tendón dislocado que está en el encaje del muslo hasta el día de hoy, porque él había golpeado el encaje del muslo de Jacob en el tendón dislocado. Muy bien, pero eso ya es un tema inherente a otra explicación. Lo importante es que Jacob aquí descubre lo que tantos años estuvo separado. 34 años pasaron, de los cuales 14 estuvo estudiando cómo superar el mundo exterior. 20 estuvo hundido bajo la égide de Labán y se olvidó también de Dios. No se olvidó de forma activa, pero bueno, era un hombre de negocios, era un hombre de poder. Ahora el conflicto es cuando llego a la tierra, ¿qué voy a hacer? ¿Un ganadero famoso? ¿O voy a ser el hombre de fe de la bendición de Abraham? Conflicto. El nombre de él es Israel. O sea que todavía no lo pudo enfrentar a Esaú. Todavía no sabe qué es lo que va a suceder. Pero sí se enfrentó con sí mismo. Sí. Ahora se logró convencer a sí mismo, que es que él es hombre de Dios. Y por eso llamó el lugar como Peniel. Todo el objetivo del ángel de Esaú, que era la noche que se puede ver. Nada. Quiero que Jacob viva en la noche. Quiero que Jacob no vea más a Dios. Si Jacob ve a Dios, Jacob es el hombre de todo el poder, insuperable. Y por eso lucha con él, hasta que lo tiene que dejar. Cuando Jacob despierta de ese sueño, como dice Maimónides, que no lo estudiamos hoy, dice que lo llamó al lugar Peniel porque pude ver a Dios. Volvió a encontrarse con esa figura hace 20 años atrás, en la escalera, donde Hashem Nitzav Alav, que Dios estaba parado delante de él, y que le habló, y que le dijo, te voy a cuidar en tu camino, te voy a hacer volver aquí. Pero que Jacob había olvidado ese mensaje, y ahora tiene que volver a Betel. Pero antes de volver a Betel, tiene que volver a su fe. Tiene que ser el Jacob que abre sus ojos y que puede encontrar la presencia de Kadosh Baruj Hu. Y ese es el Jacob de Israel, que puede contener dentro de sí
el enfrentamiento natural consigo mismo, con los hombres y también con la divinidad. Y que ha podido lograrlo. Shabbat Shalom.